Hola viajeros, somos Mimi y Will y estamos emocionados de compartir con ustedes las últimas novedades sobre el Star of the Seas. Después de superar exitosamente las minuciosas pruebas de flotación, está todo listo para que este increíble barco zarpe en el 2025 y desplace al Icon of the Seas como el nuevo titán de los mares. En este video les contaremos todas las novedades reveladas hace pocas semanas y cómo puedes reservar todo tú mismo este mismo año en este imponente barco y al mejor precio. Así que empecemos. Fue construido en los astilleros Meyer Turku en Finlandia, con un costo aproximado de $2.000 millones y se tuvieron que emplear alrededor de 15 millones de horas hombre para terminarlo. Además, será más amigable con el medio ambiente gracias a que usa gas natural licuado, una de las alternativas más limpias en términos de emisiones de carbono. Las más recientes revelaciones de Royal Caribbean sobre su nueva joya es que tendrá 28 espacios culinarios adicionales en comparación con el Icon of the Seas. Será el primer crucero en implementar el reconocimiento facial como una de las formas innovadoras de acceder a algunas cabinas. Y quizás la mayor revelación hasta el momento, adquirieron los derechos para un nuevo musical de Broadway, Volver al Futuro, incluido en el precio del crucero. No tendrás que pagar ningún cargo adicional para disfrutar del espectáculo a bordo. Será espectacular, pues Royal Caribbean ha recibido colaboración de los creadores originales para hacer realidad esta producción icónica. Por lo demás, el Star of the Seas también contará con su propio perro residente, llamado Sailor. Los pasajeros tendrán la oportunidad de conocer a Sailor durante su estadía a bordo, así como otras características ya conocidas como este superparque en medio del barco con plantas naturales llamado Central Park, el Surfside, que es el vecindario familiar, y su pasillo central Promenade, para que disfrutes de compras y buenos restaurantes. Además, están el casino, el increíble Aquatheater y el Estudio B, donde verás magníficos shows sobre hielo y donde en familia lo puedes usar como pista de patinaje. Para los más osados está el Crown Edge, que es el circuito suspendido que sobresale del barco, y las otras actividades como pared de escalar y su galardonado simulador de surf, el Flow Rider. Respecto a las zonas de agua, como siempre, espectacular. Una piscina infinita, jacuzzis, el imponente parque acuático en alta mar llamado Categoría 6 por sus 6 toboganes, y para los chicos el colorido y divertido parque acuático Splash Wave Bay, y en contraste, solo para los adultos, el exclusivo Solarium. Dentro de tu reserva en el Star of the Seas, obviamente no podrá faltar la parada en Perfect Day at Coco Cay, su renovada y maravillosa isla privada, llena de hermosas playas, bares, restaurantes y la piscina de agua dulce más grande del Caribe. Vamos entonces a explicarles cómo pueden hacer la reserva ustedes mismos. Si lo desean hacer a través de su agente de viajes de confianza, es perfecto. Para nuestro caso, vamos a tomarnos todo con mucha calma para explicarles paso a paso cómo pueden reservar este crucero en este 2025. Entonces, buscamos la página oficial. Es importantísimo que sea la página oficial a la que nos vamos a dirigir. Generalmente están regionalizadas, entonces ya nos cargará el idioma, nos cargará otras cosas como preferencias preestablecidas. Ya dentro de la página, pues vemos que siempre tienen ofertas. Nosotros nos dirigiremos al barco directamente a buscar el Star of the Seas y vamos a seleccionar las fechas desde su salida hasta el mes de diciembre para buscar la tarifa más económica. Ok. Él siempre nos genera el orden desde el precio más económico hasta el más costoso. Pero ojo, el valor que aparece en la página nunca es el valor final. A esto hay que agregarle un porcentaje que generalmente son algunos impuestos y las propinas. Entonces aquí encontraríamos que la tarifa más económica está para el 26 de octubre del 2025. Este itinerario de 7 noches 8 días iniciaría en Port Canaveral en Orlando. Al día siguiente llegaríamos a la isla privada de Coco Cay. Navegaríamos todo un día consecutivo. Al siguiente día llegaríamos a San Juan de Puerto Rico. Al siguiente día llegaríamos a Pillsbury, St. Martin, disculpen la pronunciación, no sé si será esa la correcta.
Luego retornaríamos en un día de navegación y finalmente volveríamos a Port Canaveral en Orlando. Seleccionamos entonces esta tarifa, sería la más económica, la de $1,434 iniciales americanos por persona. Ok, esta tarifa obviamente nos va a llevar a la cabina interior. Esta cabina interior pues es la más básica que tiene Royal Caribbean. Ellos pasan por esta cabina, la siguiente es una que tiene vista al mar, la siguiente es otra que tiene vista a algunos interiores, luego con balcón y pasan por unas suites, pero para nuestro ejercicio nos vamos a basar en la interior. Acá nos pide ingresar datos personales, esta parte del video la omitiremos por obvias razones. En la caja de la descripción les vamos a dejar el link de la página de Royal Caribbean. Seleccionamos la hora de la cena. Igual también podemos acercarnos en el momento en que nosotros deseamos cenar, si no queremos tener una hora fija, pero para este ejercicio lo haremos con las 8 de la noche. Seleccionaremos las propinas, acá el valor ya cambia. Esto es un seguro, por si queremos adquirirlo, no es el seguro médico, pero es un seguro para mantener la tarifa. Por ejemplo, en octubre es época de huracanes y si se da alguna cancelación, si se da algo, aunque ellos suelen devolver y compensar los costos, estos seguros lo que hacen es que no tengamos una pérdida bajo ningún caso de lo que pagamos en nuestra reserva, pero es opcional. Para nuestro ejemplo no lo vamos a tomar. Y aquí encontramos que nos va a dar un valor de $3,396 americanos con 22 centavos por dos personas. Es decir, $1,698 con propinas ya incluidas por dos personas en acomodación doble en cabina interna. Y un tip: por cabina puedes ingresar hasta 2 botellas de vino de 750 mililitros. Ojo, las debes consumir dentro de la cabina, pero las personas de servicio que te atienden en tu cabina son súper amables y ellos te van a facilitar las copas. También puedes ingresar hasta 12 latas de refresco o cajitas. Esto también te lo permite Royal Caribbean e igual debes consumirlo dentro de la habitación. Déjanos tus preguntas en los comentarios. No olvides darnos tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que seas el primero en recibir información útil para tus viajes. Y síguenos en nuestras redes sociales. ¡Chao!